Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra Comisión de Constitución en comité por ahora. Muy buenos días. Quiero saludar a quienes están presentes, a quienes pueden estar conectados, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a sus asesores, a los abogados también del ministerio, al senador Rojo Edwards, que se encuentra presente, al senador Araya también, a nuestra secretaría, a quienes están como oyentes hoy día, el vicepresidente Oscar Ruiz de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, y también hacer ver desde ya que tenemos dos proyectos en tabla, pero le voy a dar la palabra al señor secretario para la cuenta y luego para una solicitud que nos ha planteado el senador Edwards, de la que nos tenemos que pronunciar. Así que, señor secretario, le doy la palabra. Gracias, señora presidenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones o solicitudes de audiencia. En primer lugar, se ha recibido una comunicación de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Daniela Santana, mediante la cual remite un documento denominado Medidas Alternativas a la Prisión en Mujeres Embarazadas y Madres, Derecho Internacional y Legislación Comparada, América y Europa. Ese documento se los haremos llegar a su correo electrónico y la copia correspondiente. Hago presente que la señora Daniela Santana me ha comunicado que han recopilado bastante información y que si necesitan documentación adicional a la contenida en ese documento, la Biblioteca del Congreso Nacional lo puede proporcionar. En segundo lugar, también se ha recibido una solicitud de audiencia de la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ANFUCAPAJ, para exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Asimismo, remite un documento en el que formula observaciones a la citada iniciativa. Quiero hacer presente a sus señorías que en sesiones anteriores se ha dado cuenta de solicitudes de audiencia de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, así como de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUD, y de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Hago mención a estas otras solicitudes para que en su oportunidad la Comisión resuelva los pasos a seguir con esas peticiones, señora presidenta. Eso sobre la cuenta, no sé si hay alguna otra observación. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, me parece vital el poder ir recibiendo información, dado que este proyecto, conocido también como Ley Sallén, efectivamente lo hemos estado discutiendo, lo recibimos además en esta comisión, después de la discusión que se dio, por ejemplo, la Comisión de Seguridad, y el aporte de este documento nos podría ayudar, obviamente, a poder ir definiendo, por ejemplo, qué delitos quedarían excepcionados dentro de lo que estamos discutiendo. Y en el caso de la solicitud de audiencia, como usted bien decía, hemos estado recibiendo varias solicitudes. Convengamos que el proyecto recién lo pusimos en tabla hoy día. De hecho, recién el Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia, va a exponer del proyecto, viene de la Cámara. Hoy día he decidido autorizar que estén de oyentes los dirigentes de ANFUCAF, pero después, por supuesto, que van a ser invitados a exponer de manera formal a la comisión. Como también, insisto, en las otras asociaciones que han solicitado ser escuchados. Quiero agregar y recordar, mejor dicho, el tema de los plazos para las indicaciones, específicamente en el proyecto que busca fortalecer la seguridad perimetral de las cárceles, que el plazo venza el próximo viernes, señor secretario, para tomar nota, porque este viernes además hay otros dos proyectos cuyo plazo vence, y si no me equivoco uno de ellos es el de reducción de plazos y trámites para construir y ampliar las cárceles, y el otro es el que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia. Estos dos, el plazo de indicación vence este viernes, y para ingresar indicaciones, el de fortalecimiento de la seguridad perimetral parece que no había quedado claro, pero lo vamos a extender para el próximo viernes. Exacto. Y ahí también, aprovechando que está el Ejecutivo presente, también lo hago ver. Entonces, quiero darle la palabra al senador
Rojo Edwards, estamos en comité, si después lógicamente tenemos que votar la solicitud y pronunciarnos como comisión, una vez que se integren más senadores lo vamos a hacer, pero por ahora para que pueda comentar, informar, ¿cierto?, de una solicitud que ha llegado a esta comisión para suscribir y tomar un acuerdo que iría dirigida, por supuesto, al presidente del Senado, también a distintas comisiones, pero una de ellas, insisto, es a nuestra comisión. Así que bueno, sin más le voy a dar la palabra al senador Edwards para que nos pueda exponer de esta solicitud y luego nosotros obviamente pronunciar. Senador. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a los colegas que están presentes, al ministro, a la Secretaría, a todos los asesores y todos los que nos acompañan y ven. Bueno, quiero contarle y agradecerle esta invitación, Presidenta. Desde la oficina estamos muy entusiasmados, pero también preocupados porque Chile se pueda subir al uso de inteligencia artificial, mejorar la productividad y que esta revolución que está ocurriendo en el mundo simplemente no nos pase por encima. Para lo cual, una de las partes más importantes, Presidenta, es que esa utilización de la inteligencia artificial también permee en el trabajo que hace nuestro sector público, la administración. Nosotros ya hemos enviado oficios a Ministerio de Economía, Salud, Educación, Minería, Energía, Justicia, bueno, ahora Justicia, y el Medio Ambiente. La revolución rápidamente de la inteligencia artificial, si uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, se compara con la revolución que ocurrió para la humanidad cuando se descubrió la rueda o incluso cuando se descubrió el fuego. Cuando uno ve las inversiones que se están haciendo, Presidenta, en inteligencia artificial, eso demuestra que hay un interés muy grande alrededor del mundo. Le voy a dar un solo ejemplo. Existe hoy día una inversión que se está realizando en Estados Unidos de 500 billones de dólares para efectos de poder procesar todas las computaciones que hay detrás de la inteligencia artificial, y solamente para ese proyecto se requiere inversión de alrededor de 125 billones de dólares en energía. Solamente como forma de comparación para que veamos lo que estamos hablando, la cartera total de proyectos de minería de Chile de aquí al 2035 es menos de la mitad de la energía que necesita solamente este proyecto. Y eso lo que está diciendo es que se ha entendido en el mundo que la mejora que ha tenido la inteligencia artificial ha sido completamente vertiginosa. Y por eso es muy importante que pueda aplicarse dentro de nuestra administración. El gobierno de Chile buenamente tiene una política nacional que fue realizada en 2021 y fue actualizada en 2023, y además el gobierno está tramitando una ley de inteligencia artificial, a lo cual nosotros tenemos algunos comentarios, para lo cual nos hemos juntado ya con el ministro de Ciencias para poder quizás mejorar ese proyecto de ley en dos áreas que hoy día no están tan desarrollados, como es el fomento y la mejora para la aplicación dentro del sector privado, y también el fomento de la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la administración, además de la regulación por riesgo, que es el foco que tiene hoy día el proyecto. Dentro de ese contexto es que nosotros hicimos esta petición de oficios. En este caso, el oficio particular, aprovechando que está el ministro y todo su equipo, es el oficio para pedirle a la administración que nos comente cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para que los trabajadores del sector público tengan las herramientas para ir aplicando herramientas de inteligencia artificial en las distintas partes del ministerio, sea registro civil, sea en temas penitenciarios, en el que sea. Es solamente informativo, pero sí viene detrás, Presidenta, con la intención de que nuestro país, en particular nuestra administración pública, vaya adecuándose e incrementando el uso de inteligencia artificial para tener una administración que sea más eficiente. Y por eso he venido a pedirle, Presidenta, que ojalá la Comisión pueda apoyar el envío de este oficio y pueda ser respondido dentro de las posibilidades, por cierto, por el Ministerio de Justicia. Muchas gracias, senador. Yo creo que es importante que estos temas, además, así como hemos visto que otros parlamentos, que otros congresos nacionales ya lo están legislando, nosotros al menos avancemos en compartir información para que efectivamente el proyecto que ya se está tramitando pueda obviamente ser robustecido con la labor de los parlamentarios. Y como usted bien decía, a propósito que está el ministro, en esto, ministro, dado que nosotros vamos a tomar un acuerdo como comisión, además del propio senador, hacerlo como una solicitud y por supuesto a través de la presidencia del Senado, pero sería bueno
que se pudiera pronunciar de la solicitud, no de la información evidentemente, pero aprovechando que está presente. Así que, ministro, en este punto brevemente le quiero dar la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludarle a usted, a los senadores también que están presentes. Y respecto a lo que señala el senador Edwards, a nosotros nos parece muy pertinente la solicitud de información. Efectivamente, en materia de la administración pública y en particular en el sector justicia, se ha estado discutiendo, digo el sector justicia en términos amplios, en el fondo, en el sistema de justicia, junto con la Corte Suprema, el Ministerio Público también, y por cierto en el Ministerio se ha estado discutiendo respecto a la pertinencia y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para no solo la administración regular de los servicios de justicia, sino que también para cuestiones más específicas. Entonces nosotros, por cierto, responderemos a este oficio una vez que se tome el acuerdo, presidenta, y encantados de informar lo que se está haciendo en el sector respecto a esto. Muchas gracias, ministro. Entonces, si le parece a los senadores, les doy la palabra sobre la solicitud del senador Edwards, y de lo contrario, tomamos un acuerdo para que sea además una solicitud de la Comisión de Constitución. Senador Durresti. Presidenta, yo obviamente voy a avalar la solicitud. El senador Edwards concurrió a la Comisión de Medio Ambiente que me toca presidir y en los aspectos de ese ministerio y Ministerio de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, obviamente despachamos los oficios. Yo creo que por la transversalidad del tema, por la relevancia, la implicancia que tiene, me permito sugerir, senador Edwards, que sin perjuicio de las peticiones que se han hecho en cada una de las comisiones, que no las voy a objetar, sino que las voy a respaldar, y le he preguntado también, requiriendo más información de qué es lo que sucede, cuáles son las magnitudes, cuáles son los impactos. Yo creo que es muy importante incluir estas peticiones, o mejor dicho, concretizar estos elementos que ya existen y que están a la vista, principalmente en la ley de presupuesto. Y yo creo que allí, presidenta, por su intermedio, así como hemos incorporado distintos elementos como la taxonomía verde, de igualdad de género y otros temas que son importantes desde el punto de vista del presupuesto. Por ejemplo, yo estoy impulsando o trabajando que podamos tener una mirada de soluciones basadas en la naturaleza, que son elementos que se nos vienen producto de las modificaciones en una serie de aspectos. Creo que debería ser transversal la inteligencia artificial, como una mirada transversal, no sé desde qué agencia. Me permito sugerir, senador, ya que usted ha estado liderando eso, que exista algún ente, no sé si es la SECPRES o es DIPRES o es, no sé, el Consejo para la Transparencia, no sé, no logro ubicar cuál servicio, pero creo que debiera haber una mirada anticipatoria y transversal en todo esto, porque esto genera genera eficacia, genera reducción de costos, yo creo que van a quedar en evidencia una serie de situaciones, incluso de áreas que pueden quedar absolutamente desfasadas desde el punto de vista de los tiempos, de las bases de datos, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer. Solo para terminar y hacerlo en positivo, creo, senador Rojo, que sería importante que identificar en el Ejecutivo algo permanente que sea un descriptor que nos permita abordar esto en toda su magnitud, con los objetos de eficiencia, de reducción de gastos, de acortamiento de plazos, de todo lo que ello pueda significar, pero situarlo en un organismo, porque creo que el error de que si cada uno interpreta o utiliza la inteligencia artificial en función de sí mismo, no tienes una mirada sistémica, tienes una mirada muy, muy parcial, y creo que la inteligencia artificial en los términos de la administración es brutal su magnitud. Entonces tratar de identificar ahí objetivamente algo que tenga una mirada de Estado, no de la pelea del gobierno, de la oposición o de la cartera en cuestión. Me permito eso, lo apoyo y no voy a hacer obstáculo, pero me encantaría dar pasos adelante, que lo situáramos en el seno del Senado, pero principalmente lo que viene ahora con la ley de presupuesto, poder tener una mirada integral. Sí, muchas gracias, senador Durresti. Le da la palabra al senador Edwards y tomamos el acuerdo.
Sin duda, el proyecto de ley lo que está haciendo es creando el Consejo Asesor Técnico del Departamento de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Ciencia y le asigna a la Agencia Nacional de Protección de Datos un rol de supervisión. Así que toda la preocupación respecto a la generalidad del senador Durresti debiese ser solucionado o creado en la Ley de Inteligencia Artificial, pero independiente de eso, creo que la Ley de Presupuesto algo también tendría que venir y por lo tanto voy a incorporarlo dentro de las acciones que estamos haciendo. Así que también le agradezco al ministro su disposición a poder responder esta información, que usted comprenderá que esto no tiene nada que ver con política, contingencia ni elecciones, nada. Es simplemente cómo hacemos que Chile se suba a esta ola en el sector privado, sector público, en todas las partes. Gracias, Presidenta. No, muchas gracias a usted, senador, por traer esta solicitud. Tomamos el acuerdo entonces como comisión. Creo que sea necesario votar. Senador Araya, senador Urresti. ¿Sí? Sí. También a la presidencia de la corporación para que arbitre las medidas y que pueda esto mirarlo en una perspectiva transversal a la hora de la ley de presupuesto. Yo creo que la ley de presupuesto es un momento en que tú revisas. Concretamente se avanza. Correcto, sí, estamos o no estamos. Bien, entonces habría un acuerdo unánime en enviar el oficio, suscribir el oficio que apoya el senador Rojo Edwards por los senadores presentes, senador Araya, senador Durresti y Sí. presidenta. Gracias. Ok, tomado el acuerdo entonces, le damos las gracias al senador Rojo Edwards por venir a plantear esta solicitud. Evidentemente, si quiere acompañarnos en la comisión, bienvenido. Y le voy a dar el pase ahora al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo, para que pueda presentar en este ya segundo trámite el proyecto de ley que, permítanme, acá está, muchas gracias, que busca las modificaciones al sistema de nombramientos judiciales y del gobierno judicial. Así que, sin más, ministro, quiero darle la palabra para que pueda presentar el proyecto acá. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Voy a hacer la presentación en general del proyecto que, tal como usted señala, modifica la Constitución Política de la República en aquellas disposiciones que regulan el sistema de nombramiento de jueces y juezas, también en aquellas disposiciones vinculadas con el gobierno judicial y aquellas disposiciones también que dicen relación con los aspectos disciplinarios en materia del Poder Judicial. Algunos aspectos, tenemos una presentación que podemos ir, aunque ustedes la tienen de todas maneras a mano. Pero creo que ahí se va a ir poniendo en la pantalla. Presidenta, dos cosas que me gustaría plantear en términos más generales respecto a esta reforma. Lo primero es que esta es una reforma que se hace a la Constitución en razón de, entre otras cosas, lo que ocurrió el año pasado respecto a la destitución de 2 ministros de la Corte Suprema. Esta reforma se presenta en el mes de octubre del año pasado en el primer trámite y en buena medida es también la forma en que el gobierno avanza respecto a las distintas vicisitudes y dificultades que surgieron respecto a la situación de los ministros de la Corte Suprema. Y en términos más generales todavía, en razón de las dificultades que hay en la confianza ciudadana con el Poder Judicial. Tanto el año pasado como este, se han entregado distintos estudios en los que lamentablemente la confianza ciudadana con el Poder Judicial y el sistema de justicia está en los índices más bajos desde que se ha medido esto, que es a comienzos de los 90. Lo que obviamente nos tiene que preocupar, ya que el Poder Judicial es uno de los Poder Judicial y el sistema de justicia son uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Entonces, que la ciudadanía tenga poca confianza en el actuar del Poder Judicial para resolver los conflictos de relevancia jurídica que se suscitan entre partes o entre las personas es preocupante en términos de la vigencia del Estado de Derecho y las
y las profundidades que tiene esa desconfianza. Entonces, eso como primer aspecto. Para ello, nosotros presentamos una reforma a la Constitución que busca solo enfocarse en los aspectos de nombramiento y gobierno judicial. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier reforma a la Constitución siempre, y tal como se ha conversado bastante en el derecho constitucional, la reforma de la Constitución muchas veces tienen efectos cruzados, es decir, uno reforma algún aspecto en la Constitución, pero eso tiene incidencia o en el sistema de gobierno, o tiene incidencia en la forma de Estado, o eventualmente tiene incidencia en la configuración de las atribuciones y facultades de los órganos de poder que están al interior del sistema constitucional. Entonces, tomando eso en consideración, la reforma que se presenta es una reforma que no busca alterar ni el sistema de gobierno, ni las atribuciones de los órganos, ni, por cierto, que tenga impactos cruzados en otros aspectos de la Constitución. Porque lo que se hace con esta reforma es abordar exclusivamente el sistema de nombramiento y gobierno judicial en términos amplios, sin que a raíz de la reforma se discutan otros aspectos constitucionales que pueden ser muy legítimos de discutir, pero que no es el objeto de la reforma. Entonces, una reforma en ese sentido minimalista en cuanto a el objeto de la misma. El objeto de la misma en sí mismo es un objeto amplio en el sentido de que es muy importante, pero no tiene como objetivo realizar ninguna otra discusión vinculada con el sistema constitucional. Digo eso porque efectivamente uno podría plantear un sistema de nombramiento en un régimen parlamentario, semipresidencial, o un sistema de nombramiento que tenga características muy distintas al sistema constitucional que nosotros tenemos, pero se tomó como antecedente que esta reforma sea en el marco del sistema constitucional que tenemos, del sistema de gobierno, y además también respetando las atribuciones que han tenido órganos tanto como la Presidencia de la República como el Senado, que son bastante históricas en esta materia. Dicho eso, Presidenta, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos respecto a este proyecto en particular? Primero, hay una breve caracterización de cómo se compone el Poder Judicial, es decir, la cantidad de funcionarios judiciales que tiene en cada uno de sus escalafones, y eso da un total, que ustedes lo tienen ahí, de 2.022 personas que ejercen distintas funciones al interior del Poder Judicial. Luego hay un cuadro respecto a la cantidad de nombramientos que se realizan, entendiendo que, como les decía, esta reforma tiene tres principales objetivos, o aborda tres principales temas: nombramientos, gobierno judicial y aspectos disciplinarios. Entonces ahí se puede ver la cantidad de nombramientos que se hacen, ya sea para ministro de Corte Suprema, ministro de Corte de Apelaciones, y así en cada uno de los escalafones del Poder Judicial. Por año, que son más o menos regular la cantidad de nombramientos que se hace por año. ¿Cuál es el flujo actual? Voy a pasar muy rápido. Actualmente el sistema de nombramiento que tenemos, y esto es bien relevante, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema elaboran las ternas o las quinas dependiendo de la persona que se va a nombrar, es decir, si se va a nombrar a un juez, a un ministro de Corte de Apelación o ministro de la Corte Suprema, y el presidente de la República tiene la atribución para nombrar dentro de esas quinas dentro de esas ternas a la persona que estima pertinente, y en el caso de la Suprema presenta un candidato para que este sea ratificado por 2/3 del Senado. Ese es el flujo actual que tenemos para el nombramiento de jueces y ministros tanto de la Corte de Apelación como de la Corte Suprema. Y también es relevante señalar que la atribución del nombramiento de jueces es una atribución que tiene una larga historia en el constitucionalismo chileno, que se radica en el presidente de la República desde las primeras constituciones, y por cierto, tanto en la Constitución del 33 como la del 25, y ratificado también en la Constitución
actual en razón de una larga tradición de sistema presidencial. Luego, bueno, está el ciclo para el nombramiento de ministro de Corte de Apelaciones, el mismo flujo para el nombramiento de jueces, que ya lo dije brevemente. ¿Y cuáles son los antecedentes que hay de reformas en este sentido? Hay un largo anhelo de modificar el sistema de nombramientos para, uno podría decir, separar las funciones de ejercer jurisdicción de otras funciones anexas que tiene nuestra Corte Suprema y nuestro Poder Judicial por mucho tiempo. ¿Esto de dónde surge? Surge principalmente de una idea que hay en el constitucionalismo a nivel comparado de que la labor de jurisdicción es la que es la labor central del Poder Judicial, y las labores de nombramiento y de gobierno judicial deberían radicar en otros órganos diferentes. Y eso es precisamente lo que ha ido ocurriendo principalmente en el constitucionalismo europeo continental desde la segunda mitad del siglo XX, y por lo mismo hay dos modelos, con modelos de consejos desconcentrados que ejercen estas funciones, distintas a las que ejerce el Poder Judicial, o consejos concentrados como los consejos de la magistratura en España, que es uno de los ejemplos que más se utiliza en esta materia. En ese sentido, en cuanto a antecedentes, podemos ver que hay desde el retorno a la democracia, el presidente Elwin y el exministro de Justicia Cumplido presentó una propuesta de modificación al sistema de nombramiento de jueces y juezas, y de ahí en adelante prácticamente todos los gobiernos han presentado propuestas en ese sentido, y también ha sido la opinión constante de la propia Corte Suprema, como también de las asociaciones de magistrados y magistradas. Asimismo, junto con proyectos propiamente tal de reforma que ha presentado el Ejecutivo, se han presentado muchas, y ahí nosotros tenemos sistematizadas las mociones parlamentarias que van en el mismo sentido. Aquí las mociones parlamentarias han ido desde figuras como un consejo concentrado de la magistratura a consejos de nombramiento y de gobierno judicial. También hay propuestas de grupos académicos, y en materia de gobierno judicial y nombramiento, nosotros en esa línea de tiempo hemos sistematizado los principales procesos y proyectos que se han aprobado en esa materia, que pueden ser también antecedentes importantes de esta reforma. ¿Cuál es el objeto? Yendo directamente al objeto de la propuesta de reforma constitucional, como les decía, separar las funciones administrativas y jurisdiccionales, de las que hoy es responsable la Corte Suprema, en dos órganos autónomos diferentes, generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición competitiva. Hoy no existe un mecanismo que permita evaluar precisamente el mérito y las capacidades de cada candidato, y fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial, regulando la gestión de los conflictos de interés y reduciendo la opacidad y los riesgos de corrupción. Antes de ir a la siguiente, aquí, Presidenta, me detengo solo un minuto. Hay un consenso, uno podría decir bastante transversal, por cierto. Siempre hay sistemas distintos, sobre todo lo vemos en razón de lo que está pasando en México con una reforma que se aprobó al sistema judicial, pero no podríamos decir eso está precisamente en los extremos en los que nosotros a los que no queremos ir, pero hay un consenso de que cualquier modificación, o mejor dicho, cualquier sistema de nombramientos y de gobierno judicial tiene que escapar de dos polos. Tiene que escapar de la politización extrema, y tiene que escapar de el corporativismo. Es decir, tanto el corporativismo como la politización son sistemas, o mejor dicho, sistemas que el nombramiento quede regulado de manera estricta en ámbitos políticos, o los nombramientos queden bajo atribuciones de órganos corporativistas,
corren el riesgo de que se afecte tanto la independencia interna como la independencia externa de los jueces y juezas, lo que obviamente afecta, por cierto, el ejercicio de la jurisdicción. Entonces también esta reforma hace eco de estas alertas que se han generado y por lo mismo tiene un sistema atemperado de tanto para los nombramientos como para el gobierno judicial. Dicho eso, ¿cuál es el proyecto que se presenta? Entendiendo el objeto que le señalaba, que es separar las funciones del ejercicio de la jurisdicción de la facultad de nombrar y de el gobierno judicial. Primero que todo se crea un consejo de nombramientos judiciales, que es un órgano autónomo constitucional que tiene por objeto hacerse cargo de una de las principales críticas que se ha generado al actual sistema de nombramiento, en razón de que el actual sistema de nombramiento no tendría en consideración al momento de realizar los concursos en sede judicial aquellos aspectos vinculados con el mérito y la concursabilidad y la oposición, sino que está radicado principalmente en requisitos que no queda tan claro cómo se elaboran las ternas finalmente. Entonces, para ello se crea este Consejo de Nombramientos que prepararía ternas jerarquizadas como resultado de procesos de carácter técnico y profesional, y todo esto basado en el mérito de los candidatos y mediante los mecanismos de oposición efectiva. El objetivo de este Consejo de Nombramiento es precisamente realizar ternas jerarquizadas, es decir, ternas que tengan un orden de prelación en razón de los puntajes que obtuvieron los candidatos que se presentaron a los concursos respectivos, muy similar a lo que hicimos en la reforma de notarios, en la que también esa acción se saca del Poder Judicial, se lleva a un órgano externo, en este caso se lleva a un consejo de nombramiento, y también de preparación de ternas que son preladas. Y el presidente de la República mantiene su atribución de nombrar jueces y juezas, pero tiene ciertos... se racionaliza y se disminuye la discrecionalidad del presidente de la República en esta materia. Entonces se le establece un plazo y además al recibir ternas que son jerarquizadas, los fundamentos para el presidente de la República en razón de no nombrar al primero se hacen más complejos. Y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, o sea, se mantiene el proceso tanto para jueces como para ministros de Corte de Apelaciones, como facultad del presidente de la República, previa a la elaboración de estas ternas jerarquizadas por parte de un consejo de nombramiento, y en el caso de los ministros y ministras de la Corte Suprema se solicita la ratificación por 2/3 del Senado de todas maneras. O sea, se mantiene en ese ciclo, en el caso de los ministros de la Corte, que sea el Consejo de Nombramientos quien elabora esta terna jerarquizada, el presidente escoge un nombre y solicita la ratificación por 2/3. En cuanto a el proceso de selección, como les decía, la reforma constitucional establece con bastante claridad que el proceso de selección tiene que estar en principios de carácter técnico profesional, en base al mérito de los candidatos, mediante mecanismos de oposición. Esto va a estar a cargo de un consejo de nombramiento, ya no de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema. Se elaboran ternas jerarquizadas y el presidente de la República tiene un plazo muy concreto para nombrar, solo 10 días, si no se escoge al que está en el primer lugar de la terna, y también se establece un plazo para el nombramiento en el caso de la Corte Suprema, que es de 30 días, y si no, se entiende que se aprueba el que ha presentado el presidente, con el objeto de también darle dinamismo a los nombramientos y que estos se puedan ir generando al momento en que se van declarando las vacantes. Respecto a la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales, entonces señalábamos que existe el Consejo de Nombramientos, eso quedó aprobado en primer trámite,
Sin embargo, respecto a la composición del mismo, había una propuesta del Ejecutivo, una propuesta que emanó de la Comisión de Constitución de la Cámara, pero en la sala de la Cámara se rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución, entonces quedó el Consejo de Nombramiento, pero sin una composición determinada en la aprobación que viene a segundo trámite. Entonces, uno de los aspectos que se tendrá que resolver en este segundo trámite es precisamente cómo se compone este Consejo de Nombramiento. ¿Cuáles son los dos criterios que proponía el Ejecutivo? Primero, que el Consejo de Nombramiento, y por eso es relevante lo que decía antes, que nosotros creemos que un sistema de nombramientos tiene que escapar de la politización y también de lo corporativo, y por eso se establece un Consejo de Nombramiento que, bajo nuestro criterio, es de mayoría judicial, pero la facultad de nombrar a los jueces y juezas es atribución del presidente de la República. Entonces, con eso uno combina rigor, uno podría decir, judicial técnico en la propuesta y por otra parte, legitimidad democrática en el nombramiento. Esa es la idea que está detrás de la propuesta que hizo el presidente de la República en primer trámite. Por lo mismo, el Consejo de Nombramientos tenía 5 integrantes: un ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelación, un juez letrado, y todos ellos designados por sorteo, con el objeto de también evitar el corporativismo, en el fondo, que no haya una votación corporativa en la Corte Suprema, ni en la Corte de Apelaciones, ni en los jueces de instancia, sino que esto sea una función que se cumple y se asigna mediante sorteo. Las personas que integran este Consejo de Nombramiento dejan de ejercer su cargo dejan de ejercer funciones jurisdiccionales por el plazo que dure su nombramiento en el Consejo de Nombramiento, y además estaría compuesto por un representante designado por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas que hayan ejercido como decano de alguna de las facultades de Derecho, y un abogado de reconocida trayectoria profesional y académica designado por el presidente de la República previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. Esto es similar a la integración que tiene actualmente el Consejo de la Academia Judicial. Entonces se busca replicar un consejo que ha funcionado adecuadamente como consejo de nombramiento que tiene por función realizar los concursos, establecer la base técnica y resolver estos concursos preladamente para que el presidente de la República nombre. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, se incorporaron 2 integrantes más a este Consejo de Nombramiento y la Cámara, además de los que ya estaban, propuso que se incorporaran 2 abogados de reconocida trayectoria profesional con a lo menos 20 años de título de abogado, designados por 4/7 de, en un caso, la Cámara de Diputados, y 4/7 en otro caso del Senado, todos previos concursos del Consejo de Alta Dirección Pública. Como les decía, la propuesta del Ejecutivo fue modificada posteriormente en la Cámara, y la propuesta de la Cámara no contó con los respaldos suficientes en la sala, por lo tanto, la integración misma del Consejo de Nombramientos quedó no quedó con integración. Entonces hay que resolver ese punto. Luego, respecto a la creación del Consejo de Nombramiento, sí se aprobó el artículo 76 bis, que señala que sus integrantes duran 5 años en el cargo, que no podrán ser reelegidos, que contará con una secretaría técnica. Esta va a ser designada por el Consejo de Alta Dirección Pública, y el Consejo de Nombramientos puede autorizar o ordenar fundadamente el traslado también de jueces y demás funcionarios del Poder Judicial hacia ese Consejo. Luego, otro de los aspectos de la reforma también es la lógica de entregarle a la ciudadanía las certezas de que las personas que están resolviendo los conflictos de carácter, los conflictos jurisdiccionales de relevancia entre partes,
son personas que están ahí por sus labores profesionales y su capacidad técnica y aplicando el derecho, suprime los abogados integrantes. ¿Ya? Entonces, las personas que van a resolver los conflictos en segunda instancia, cortes de apelaciones y eventualmente en la Corte Suprema, son todos jueces de carrera. Y por eso uno de los aspectos que hace la Corte, o sea, que hace el proyecto es suprimir los abogados integrantes. Otro aspecto que hace es que le entrega la superintendencia correctiva, o sea, la superintendencia correccional a otro órgano, que en este caso van a ser los fiscales judiciales, y por lo mismo hay un órgano también encargado de la administración y gestión de los recursos de los tribunales de justicia, de los tribunales que forman parte del Poder Judicial, que va a ser un órgano también autónomo que se crea para estos efectos. Y este órgano va a estar, entre otros, controlado también por la Contraloría General de la República, que es una de las innovaciones que tiene la reforma en la lógica de evitar o tener mayores controles en la administración de los recursos del Poder Judicial. Como les decía, se radica la facultad disciplinaria en la Fiscalía Judicial. Esta Fiscalía realiza las investigaciones, es el órgano encargado de realizar las investigaciones. Se crean tribunales de conducta de primera y de segunda instancia que se regulan en términos generales en la Constitución, y los fiscales judiciales ya no podrán ejercer funciones jurisdiccionales porque su labor va a ser preocuparse de los aspectos disciplinarios al interior del Poder Judicial. Algo que es relevante, como es una reforma a la Constitución, los aspectos de detalle siempre están destinados a las leyes orgánicas respectivas, ¿ya? Entonces, así como en su momento cuando se creó la Fiscalía Supraterritorial, se reguló en términos generales y luego se dejaron sus aspectos principales de regulación legal a la ley orgánica. En este caso es lo mismo, y por lo mismo tiene un régimen transitorio en el que se tienen que realizar distintas adecuaciones, tanto en el Consejo de Nombramiento como en el órgano que se va a hacer cargo de la administración del Poder Judicial. Eso en términos generales, Presidenta, como ven, es un proyecto bien importante y que se hace cargo de uno de los aspectos centrales o una de las principales preocupaciones que tenemos hoy como gobierno, que tiene que ver con entregarle a la ciudadanía certeza de que las personas que están ejerciendo las funciones jurisdiccionales están ahí por sus méritos, por sus capacidades, no por otras razones, y que además para resolver los conflictos aplican el derecho. Muchas gracias, ministro. No solamente estamos frente a una reforma a la Constitución, sino que yo me atrevería a decir una gran reforma al Poder Judicial, porque evidentemente en el tema de nombramiento, aunque uno lo quiera acotar, es allí donde efectivamente se puede mejorar aquello que hoy día no está llegando directamente, no solamente en el hacer justicia, sino que en la confianza de uno de los poderes del Estado. Y el resguardar aquello, el reformar el sistema, depende de nosotros. Así que bueno, le voy a dar la palabra a los senadores. Senador Araya. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer la exposición del ministro y quiero manifestar mi voluntad en poder avanzar en una reforma de este tipo. Probablemente vamos a tener serias diferencias en el enfoque y en el objeto que se le quiere dar a la reforma. O sea, yo comparto. O sea, yo creo que el problema del sistema judicial es, si bien es cierto, un tema es el nombramiento, pero hay otros temas que son, a mi juicio, mucho más centrales, porque, por ejemplo, buena parte de los problemas que se producen tienen que ver con las causales de implicancia y recusación. O sea, ya todos sabemos que la recusación que se le puede hacer a un juez o la implicancia que tiene está dada por tener íntima amistad con la parte que está litigando. Pero esa íntima amistad generalmente no es con la parte, puede ser con el abogado, y eso no es causal ni de implicancia ni recusación. Entonces yo echo de menos, por ejemplo, que este proyecto, si está abordando un tema que es bastante más complejo, también se haga cargo de este tema. Dos, en implicancia y recusaciones, que son de antigua data, entonces la implicancia y recusación hoy día no guardan ninguna relación con las relaciones sociales que tenemos hoy día en Chile o los conflictos que pueden estar vinculados a un magistrado cuando es llamado a resolver. Y esto lo hemos visto y se ha discutido ampliamente a raíz de los últimos casos que conocimos en la Corte Suprema y en algunas cortes de apelaciones.
Entonces, en eso también yo creo que este proyecto, si vamos a entrar en eso, también debería ser un tema que se abordara. Dos, yo estoy de acuerdo con separar el tema de lo que es la administración financiera del Poder Judicial de lo que es la gestión judicial propiamente tal, porque probablemente ahí yo creo que hay un gran espacio donde uno podría hacer mejoras. Y en esto yo comparto que, por ejemplo, la Contraloría puede revisar, y además, yo sé que no es materia de este proyecto, pero yo diría un paso más allá, que la Contraloría pueda fiscalizar al Ministerio Público y también al Congreso, porque son recursos públicos. Entonces deberíamos tener, independiente de que son órganos autónomos, un sistema de control que permitiera tener un cierto estándar mínimo a la hora de este tema. Entonces, me parece que esa es una figura adecuada. Claro, probablemente vamos a discutir hasta dónde llega ese control, cómo se integra esta comisión que va a administrar los recursos, pero yo creo que eso va a ser correcto. Y donde sí yo tengo la mayor cantidad de dudas tiene que ver con el tema del proceso de esta nueva comisión que están creando para el nombramiento de funcionarios judiciales. Porque de buena primera, si uno lee el proyecto, pareciera ser que esta debiera ser una mera comisión buzón que se debiera básicamente juntar, establecer un procedimiento probablemente de, no sé si de prueba o de criterio, y a partir de eso se debieran generar, por lo que se desliza del proyecto, unas ternas conforme a la capacidad que tenga cada postulante. Entonces, en la práctica no habría o no existiría en el fondo elegir a las personas, sino que estas debieran quedar por los méritos, teóricamente, los tres primeros. Entonces, mi pregunta nace, ¿se justifica, por ejemplo, este tipo de crear esta comisión y no llevar esto derechamente a la alta dirección pública? Ahora, si me dicen que no, que se justifica, la pregunta que uno haga al revés. Entonces, ¿por qué razón, si vamos a crear esta comisión, no traemos también nombramientos notarios y conservadores que guardan mucho más relación con la creación de esta comisión y lo sacamos de la alta dirección pública? Entonces, ahí creo que hay un contrasentido respecto a lo que el gobierno propone en notario y conservador, que son auxiliares de la Administración de Justicia, con lo que está proponiendo en este sistema. Dos, aquí tengo una duda respecto a qué es lo que va a pasar con la Corte Suprema. Porque aquí, de facto, lo que va a ocurrir es que van a quedar durante 5 años 20 ministros titulares integrando el pleno en la Corte Suprema. Porque supuestamente el que va a esta comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales. Entonces, la duda que surge ahí es, ¿no debiera entonces decir que la Corte Suprema, a partir de la creación de este organismo, va a tener 22 integrantes, uno de los cuales va a estar destinado a forma permanente? O sea, porque todos sabemos que un voto en la Corte Suprema en plenos complejos puede alterar los equilibrios. Entonces también surge la duda de cuál es el efecto de que salgan. Y lo mismo en las Cortes de Apelaciones, porque independiente de que esto sea por sorteo, uno saca un ministro de la Corte Suprema y está sacando un ministro de alguna corte. Y que todos sabemos que hay temas que son complejos y que los equilibrios son bastante frágiles en las Cortes. Entonces la pregunta es, ¿qué se está pensando? O sea, la Corte Suprema queda de facto con 20 integrantes durante 5 años, porque este otro integrante no va a poder estar en el fondo integrando, y lo mismo pasa en las Cortes. En el caso de los juzgados es más fácil, porque es mucho más amplio, hay normas de reemplazo. Entonces, en eso, es así como en una primera lectura, son como las dudas que me surgen. Yo creo que efectivamente tenemos que avanzar en nombramiento. Yo creo que, en lo personal, que el problema de los nombramientos judiciales no es tanto la Corte Suprema, porque en la Corte Suprema creo que existen suficientes filtros. O sea, hay un primer filtro que hace el Poder Judicial al seleccionar, hay un segundo filtro que hace el Presidente de la República, y hay un tercer filtro que hace el Senado. O sea, siempre los sistemas son perfectibles, pero yo tiendo a pensar que el gran problema es el nombramiento de los jueces de instancia, y sobre todo Cortes de Apelaciones, porque ahí se produce un sistema donde el Poder Judicial y el Ejecutivo por siguiente sí van proponiendo. Entonces ahí, claro, probablemente ahí es donde uno debiera centrar el esfuerzo de ver de qué manera se mejoran. Ahora, yo siempre lo he dicho, lo dije cuando tuvimos los casos del año pasado, todos los sistemas son perfectibles, no hay ningún sistema perfecto. O sea, si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado con el Consejo de la Magistratura en Francia, en España, hoy día vienen de vuelta. O sea, hay mucha resistencia a lo que fue en algún minuto una muy buena idea. Entonces, este modelo que pareciera ser un símil de lo que es una mezcla entre el español y el francés, es algo que hoy día prácticamente están buscando otra fórmula. O sea, ni hablar de lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en México. Entonces, buscar la mejor fórmula. Yo estoy disponible, tengo algunas dudas, como le digo, más en la parte del sistema de nombramiento. Yo creo que ahí es donde el verdadero cuello bote. Porque además yo creo que si nosotros armamos un sistema de nombramiento que efectivamente sea el mérito, y eso además corregimos lo que es implicancia y recusaciones, que al final del día lo que le permite a los ciudadanos poder decir, mire, este juez no puede fallar por esto y esto, podríamos tener un mejor sistema de justicia. En el tema administrativo, yo creo que es una buena medida. Podemos discutir el alcance de quienes lo integran y las atribuciones, pero creo que es correcto esa separación. Y lo otro es Fiscalía Judicial. Porque en el fondo lo que aquí se está planteando es que la Fiscalía Judicial prácticamente queda a cargo como de todo lo que es la superintendencia correctiva del Poder Judicial. Yo creo que eso es un rediseño además de la Fiscalía.
Porque hoy día, o sea, es cierto que la Fiscalía Judicial, producto de la reforma procesal penal, en la práctica perdió buena parte de su trabajo, porque en el fondo era el grueso de la Fiscalía era la parte penal que hoy día desapareció con la reforma. Pero la Fiscalía Judicial ha ido quedando debilitada en el tiempo. Entonces, si uno está pensando que la Fiscalía Judicial se va a quedar a cargo del tema disciplinario y correctivo, y además ya le entregamos eso respecto al notario conservador, eso también requiere un rediseño a la Fiscalía. O sea, esto no puede ser que la Fiscalía siga bajo la actual norma y este es un cambio de 2 o 3 nuevas atribuciones, es un rediseño de una institución respecto de cómo va a ejercer esas atribuciones. Pero dicho eso, estoy súper disponible a colaborar con este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Durresti. Presidente, en la misma línea, yo creo que es difícil no respaldar esta iniciativa. Yo propondría o haría como las siguientes reflexiones. Una, un calendario y un acuerdo político nacional de poder sacar este trámite. Yo creo que lo peor es abrir una discusión, hacer la reforma constitucional, no acompañarla de la reforma orgánica y quedarnos con una declaratoria constitucional que genera una inestabilidad o genera nuevas instituciones y que no las desarrollamos. Entonces yo sería muy acotado y me permito, presidente, sugerirle y a la misma presidenta de la comisión, que es una destacada senadora de la oposición, que esto creo que es un acuerdo importante que podamos hacer, que si uno dice aquí tenemos un conjunto de normas, tenemos elecciones presidenciales, que esto no quede sujeto a, así como uno dice, hay determinados temas que uno dice que los candidatos presidenciales puedan delinear qué es lo que viene en tal o tal materia, y me parece súper bien por la alternancia democrática que tenemos en este país. Yo creo que por la experiencia que tenemos en la comisión, la experiencia que tenemos con usted, ministro, y con el ministro anterior, creo que hay acuerdo, y lo dice muy bien el senador Araya. Tendremos que verificar esto, pero creo que hay que acotarlo y tener un calendario de normativo que vaya incluido, presidente, ministro, la reforma constitucional y también en un plano acotado las leyes de acompañamiento. Porque, insisto, hacer todo este desgaste, discutir con el Poder Judicial, discutir con distintos actores, discutir nosotros políticamente una reforma que va a quedar solo en el enunciado constitucional y que no sabemos. Entonces, primera, esa norma. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo podemos generar hay un acuerdo. Yendo ya más, esto es lo global. En lo más específico, no puedo no estar de acuerdo con esta iniciativa de la separación principalmente de todo el sistema de nombramiento. Yo creo que ahí es claro y preciso el poder tener una situación de mérito que siga avanzando. Echo de menos en la mirada también, ministro, me permito sugerirle que lo incorporen. Yo tengo algunas observaciones sobre las Cortes de Apelaciones. Yo creo que nosotros tenemos una estructura, la Corte Suprema ya con los 21 integrantes, sin perjuicio de lo que señala Pedro, de si el que se reemplaza viene uno más o no, pero yo creo que en las Cortes de Apelaciones nosotros tenemos una gran cantidad de Cortes de Apelaciones con una diferencia territorial brutal. Hay lugares en que faltan ministros y yo creo que hay lugares donde sobran ministros. Y eso yo creo que hay que hacer un poquito de análisis de carga. A mí me interesa saber qué ocurre con los relatores. Los relatores es una situación, a ver, digámoslo acá, yo no me callo lo que pienso. Los relatores hacen el trabajo de los ministros de Corte de Apelaciones. No solo relatan, sino que redactan los fallos. Digámoslo con todas sus letras. Y llevan la propuesta modificando entonces eso es una situación que tiene que cambiar. Yo soy un defensor de que creo que la carrera judicial en Chile, los jueces, principalmente cuando parten en provincia, hacen la pega, se forma, es un buen proceso de la carrera. La carrera creo que es buena y me ha tocado conocer jueces que siendo de simple comuna, de provincia, de capital de corte, de asiento de corte, hacen una carrera y creo que eso les hay una trayectoria que me parece muy buena porque te forma, te permite conocer. Pero y todos aspiran a llegar a la Suprema, obviamente como en cualquier institución, pero yo creo que en algunos de esos pasos hay algunos elementos en que se pierde el conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, los relatores son muy importantes.
Me parece muy bueno, los relatores hacen un tremendo trabajo, son además los que... Pero hay una distorsión ahí en su trabajo con las cortes, con los ministros respectivos. Yo creo que eso tiene que resolverse, porque si no, tú este tipo de situaciones engloba una dimensión nomás de lo que nosotros vemos. Yo creo que la Corte Suprema, estando en gran medida los mejores magistrados de una carrera, no siempre en la Corte Suprema hacen todo el aporte judicial que ellos tienen que hacer y están haciendo terna, en visita, en curso. Yo creo que los ministros de la Corte Suprema son lejos los mejores magistrados por esta trayectoria y debiéramos tener una dedicación, digamos, importante de ellos en la materia legislativa. Yo siempre he dicho la carga académica. Había ministros de Corte Suprema que eran decanos de, de facultades de Derecho. Yo donde quiero un ministro de la Corte Suprema administrando justicia o siendo decano de una universidad. Me parece muy bien la academia, pero ahí hay una norma, no recuerdo si son 14 horas, pero es distinto a eso hace 12, que me parece bien y que creo que todos lo deberán tener porque te permite... pero cuando tú tienes un cargo directivo, no creo que los decanos trabajen 12 horas. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que hay que valorar más la carrera que tenemos. Creo que en Chile, sobre todo este recorrido, cuando los magistrados recorren Chile, fueron ministros, fueron secretarios en un tribunal, yo creo que, y lo digo no individualizando en todo, en alguien, esos magistrados cuando llegan a la Suprema o llegan arriba conocen, saben lo que es ser secretario en Aysén, saben lo que es ser secretario en el norte con la carga, o que hayan pasado por las grandes ciudades también donde el estrés es mucho más grande. Yo creo que a veces hay zonas de confort en el Poder Judicial que creo que tenemos que abordarlas. A mí me gusta que llegue a la Suprema y llegue a las Cortes de Apelaciones los mejores, que se hayan fogueado y que tengan una carrera, más allá de si a uno le gusta sus fallos o tal o cual, pero hay una carrera, hay una trayectoria. A veces hay carreras muy cortas y a veces hay carreras muy eternas que... Entonces, ahí le busco un elemento. Lo de los abogados integrantes, sí, lo podemos incorporar acá. La eliminación de los... me parece fantástico. Y ahí también una referencia, ministro. Los abogados integrantes era una norma excepcional. Se está convirtiendo en una regla general. La cantidad de fallos con abogados integrantes es brutal. Y yo lo que pregunto, ¿y dónde están los titulares? ¿Están de decano ejerciendo la decanatura o están en qué están? Y una pregunta, ¿usted tiene noción de que son solo 12 horas las que se hacen de los funcionarios? Sería bueno para tenerlo, así como la Contralora Dorothy Pérez no se hizo la lesa como muchos anteriores y efectivamente fiscalizó las licencias, lo cual me parece muy bien. Yo creo que también sería bueno que el Poder Judicial fiscalizara las 12 horas, porque si no nos hacemos trampa en solitario. Y lo que yo lo he dicho, yo no voy a votar más aumentos de dotación ni de carabineros ni instituciones mientras no hayan revisiones acuciosas del funcionamiento. Porque siempre es fácil, nos faltan funcionarios. La Contralora Dorothy Pérez hizo un tremendo trabajo con los mismos funcionarios y con el mismo cargo. Tomó la decisión, fiscalizó y eso le va a convenir al Estado. Y el que lo diga en contrario falsea la información. Va a poner párele a un abuso brutal. No solo abuso desde el punto de vista profesional, sino también con un costo brutal también para el Estado económico. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada. Termino con esto. Un acuerdo que nos permita un horizonte de solución, reforma constitucional, leyes, lo sacamos en marzo, en enero, hay un acuerdo político, no jugaremos la mayoría de las minorías, pero tenemos el acuerdo, yo al menos estoy disponible a eso, de poder hacerlo, pero también, ministro, que no solo el nombramiento, sino la eficacia. Yo parto valorando la carrera de miles y cientos de funcionarios que los he conocido desde la trayectoria, desde el humilde juzgado en el confín del mundo de secretario hasta llegar a la Suprema. Uno se alegra mucho cuando esa exposición se oye en las presentaciones, pero a mí no me gusta que hay gente que se salta esa situación y eso creo injusto.
y si se incorpora ahí a los secretarios, o sea, a los integrantes, aprovechamos de esto en la titularidad también. Y ahí una recomendación, no sé si vía oficio, sería importante que tuviéramos el informe para este proyecto de la carga académica que efectivamente se tiene por parte de los magistrados. Si le parece que lo pudiéramos tener, porque es un elemento importante a la hora de sincerar las reformas que vamos a hacer, ¿no? Que nos entregara el ministro Sí. la carga académica que se está hoy día haciendo, ya que la Contraloría no puede hacerlo. Usted, ministro, creo que podría oficiar el mismo. Sale Pérez, entra Gajardo. Gracias, senador Durresti. Le doy la bienvenida al senador Gaona, que me imagino viene en reemplazo de la senadora Sberger. Así que ahí vamos en el segundo tema en la tabla a seguir la discusión en particular. Sí, no, solamente decir que me senador. excuso por el horario que acabo de llegar, porque acaba de terminar salud con la discusión de eutanasia, entonces recién me pude incorporar a reemplazar a la senadora Elsberg. No, muchísimas gracias por ese reemplazo, señor secretario. Sí, no. Hacerle presente a sus señorías que ustedes tienen a su disposición un texto comparado que recoge el proyecto que fue despachado por la Cámara de Diputados, están las normas vigentes y las enmiendas que propone este proyecto. Llamarles la atención también como un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta, que el Consejo de Nombramientos Judiciales no solo resuelve sobre el nombramiento de los funcionarios, sino sobre su traslado. El movimiento de esto, la Corte Suprema pierde esa atribución. Finalmente, hacerles mención también que miren las disposiciones transitorias, porque hay un número importante de disposiciones que no van a entrar en vigencia mientras no se apruebe la ley orgánica constitucional respectiva, sin perjuicio de que otras van a regir en actum. Pero hay varias que están supeditadas a la dictación, como lo ven a partir de la página 22 del texto comparado, la disposición 54ª. Lo hago presente porque alguien podría dar la impresión de que va a empezar en actum después de que esté aprobada la reforma. Hay varias que están sometidas a la aprobación de las leyes de acompañamiento. Muy importante. Muchas gracias, señor secretario. Senador Durresti. Presidenta, solo en esa línea agradecerle al secretario la claridad. Yo lo que pediría, ministro, creo que la exposición está clarísima, las líneas de tiempo, la evolución histórica, las instituciones, pero sería bueno tal vez agregar una lámina adicional a su presentación para este acuerdo, para este calendario, en lo que dice Rodrigo. Mire, aprobamos la reforma constitucional, que podremos tener seguramente un amplio acuerdo. Tenemos 2 o 3 reformas que también requieren tal discusión, entonces podemos tener una mirada más global y de aplicación efectiva, y no que tengamos una gran portada de diario reforma constitucional al nombramiento del Poder Judicial, pero inviable, perdón, creo que eso es una muy mala señal cuando una reforma de esta naturaleza, uno hace todo el desgaste, toda la discusión, el costo, digamos, de político y de gestión de una institución tan importante como el Poder Judicial, y al final queda en una reforma constitucional y no se aplica en 10 años más. Entonces, porque no hubo el acompañamiento. Entonces, una laminita que nos pudiera decir reforma constitucional y reformas legales para su implementación con algún horizonte, ministro. Gracias, senador. Yo no quise pronunciarme al detalle, porque además, por lo demás, estamos recién, ¿cierto?, conociendo el proyecto, pero sí hay cuestiones que, y me gusta mucho revisar los mensajes, los fundamentos, los argumentos del mensaje, porque en definitiva ahí está delineado al menos lo que luego llamamos el espíritu del legislador, ¿no? Más aún si el proyecto ingresó por la Cámara, por lo tanto los diputados y las diputadas ya se pronunciaron, pero me gustaría decir lo siguiente, yo creo que, y lo comparto, insisto, respecto al mensaje, hay... o se ha ido produciendo, si perpetuamos esta forma tanto de nombramiento como ya la gobernanza del Poder Judicial, un problema en la independencia, un problema en la imparcialidad, un problema en la certeza, por qué no decirlo. Recién los senadores recordaban a propósito de los ministros o abogados, mejor dicho, integrantes, que ellos ni siquiera tienen exclusividad. O sea, el senador Durresti se enfocaba en el tema de la academia, pero no tienen exclusividad y por lo tanto lo que podría incluso detonar en un conflicto de interés hoy día ni siquiera está regulado, ¿no? Más allá de la regulación propiamente tal del conflicto de interés. Entonces creo que son temas muy de fondo, como dije recién, no es solo una reforma constitucional, es una gran reforma al Poder Judicial.
Me parece vital poder separar lo que hoy día juez y parte, yendo al Poder Judicial, se produce a propósito del tema de la disciplina o de las normas de corrección. Y por último, para no seguir ahondando en el proyecto, porque ya tendremos tiempo para, hoy día lo presentamos, para iniciar su discusión, pero también me parece importante lo que decía el senador Araya de la Fiscalía Judicial. Eso casi que amerita una mirada distinta, un proyecto distinto, o a lo mejor aprovechar esta instancia si no estamos hablando de otra iniciativa, pero hace muy poco despachamos el proyecto de notarios conservadores de la reforma y ahí se dotó a la Fiscalía Judicial de estas atribuciones. Ahora vemos que nuevamente se recurre a esto y me parece bien que la vayamos fortaleciendo y no que se siga debilitando como había ocurrido, pero es como lo que a veces ocurre, ¿cierto?, con las municipalidades, que la fortalecemos en una línea con más atribuciones, con más facultades, con más trabajo, pero poco nos acordamos, ya sea en la discusión del presupuesto o en otros proyectos. Entonces, por último, ministro, yo creo que el ánimo, no lo dudo, del Ejecutivo y también me imagino, ¿cierto?, en la Cámara, era enfocarnos en estos temas a propósito de la reforma constitucional, pero yo creo que es imposible no empezar a abrir otros temas dentro de la misma, no sé si de la misma constitución, pero temas que van a empezar a salir para que no tengamos un proyecto que se enfoque en nombramiento, en gobernanza, sin tocar otros temas que podrían quedar debilitados por el solo hecho de tener que discutirlos acá. Así que bueno, no sé si senador Araya quiere la palabra y después de aquello vamos a pasar al segundo proyecto de la tabla. Senador. Sí, presidente, que se me quedó una pregunta en el tintero para el ministro. Es que de lo que leí rápidamente no vi nada respecto al nombramiento de los otros funcionarios. Entonces no sé si el ministro podría anticipar qué se está pensando, porque bueno, parte importante, la función jurisdiccional está soportada por el trabajo de los funcionarios administrativos, entonces no viene el proyecto nada, entonces no sé si están pensando mantenerlo como está o algún cambio. Eso, presidente. Gracias, senador. Ministro, no sé si puede adelantar algo de aquello. Fue tema en la Cámara, además. Presidenta, por su intermedio, solo antes de contestar las preguntas, yo quisiera hacer referencia porque ustedes estuvieron cuando nosotros iniciamos la tramitación de este proyecto de ley, en mi calidad de ministro le solicité a la Comisión Europea para la Democracia, más conocida como Comisión de Venecia, que hiciera un informe respecto a este proyecto de modificación de la Constitución. Y ustedes tuvieron una sesión con los comisionados acá y conversaron respecto al proyecto, presidenta. Entonces, la comisión ya emitió su informe. Nosotros tenemos muy recientemente este informe a nuestra disposición y lo vamos a poner a disposición de la comisión. Lo interesante del informe es que ustedes saben el prestigio que tiene la Comisión de Venecia y estos informes lo adoptan además en su sesión plenaria, según la visita que hicieron los comisionados de la comisión que se les encargó redactar este informe. Y a grosso modo es un informe bastante positivo respecto a la reforma, pero también hace recomendaciones que puede ser muy importante que la comisión las tenga a la vista al momento de discutir este proyecto de reforma constitucional. Lo segundo, presidenta, es que, y también una duda más general que había, el proyecto efectivamente hace la reforma a la Constitución, establece que muchas regulaciones tienen que quedar en ley orgánica, pero en el régimen transitorio comienza a funcionar el Consejo de Nombramientos y el nuevo órgano que se va a hacer cargo de la administración del Poder Judicial con un régimen transitorio. Y eso es relevante en el sentido de que la reforma va a tener aplicación una vez que comience a regir y se establece un plazo para que el Ejecutivo ingrese los proyectos de ley orgánicas que modifican las respectivas normas tanto en Consejo de Nombramiento como en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero sin perjuicio de ello, de todas maneras, va a tener efectos una vez aprobada la reforma, ¿ya? Porque hay un régimen transitorio para el Consejo de Nombramiento y hay un régimen transitorio para el Consejo de Gobierno Judicial, y en el caso del Consejo de Gobierno Judicial también se establece que este va a empezar a ser objeto de control por parte de la Contraloría General de la República en materia de administración de recursos, ¿ya? Entonces eso también es positivo en el sentido de que la reforma tiene implicancias una vez aprobada, ¿ya? Eso
y también voy a lo más general, me parece que es muy importante lo que señalaban los senadores y usted, senadora, en el sentido de que hay un calendario y podamos ver también aquellos aspectos orgánicos que son relevantes también de delinear conjunto con esta reforma y que de hecho en parte también son de las recomendaciones que hace la Comisión de Venecia. En el fondo valora muy positivamente la reforma, los principales pilares de la reforma, pero por otra parte también dice que es relevante que ciertas cosas que van a estar en la ley orgánica puedan quedar delineadas con precisión o con mayor detalle al momento de aprobar la reforma. Ahora bien, respecto a aspectos vinculados con la imparcialidad, nosotros en esto, senador, voy a las preguntas más concretas. Respecto a la pregunta que hacía el senador Araya, nosotros hemos, o sea, efectivamente uno podría ver muchos más aspectos que refuerzan aquellos principios del ejercicio de la jurisdicción que son claves para un Estado de Derecho, dentro de ello la imparcialidad y la independencia. Nosotros nos quedamos en los aspectos orgánicos, porque efectivamente uno podría ver varios otros institutos, tanto procesales como orgánicos, en los que podría avanzar y perfeccionar aspectos vinculados con la imparcialidad. Nosotros nos quedamos en lo orgánico, por cierto, no estamos cerrados a ver otros aspectos, ¿ya? Pero la reforma es de carácter orgánica. En cuanto al gobierno judicial, bueno, el senador señalaba que le parecía una buena idea de que la Contraloría generara o ejerciera sus atribuciones con el órgano que se va a hacer cargo de la administración de los recursos del Poder Judicial y efectivamente si esto se extiende a otros órganos autónomos constitucionales, yo creo que también una discusión de otra índole. En cuanto a los integrantes, yo creo que una muy buena duda que tiene el senador y nosotros la recogemos y es parte de lo que podríamos ver, porque efectivamente que tenga 22, o sea, mejor dicho, uno indirectamente está modificando el número de jueces que van a ejercer la jurisdicción en el caso de la Corte Suprema. Y en las Cortes de Apelaciones, claro, el impacto es mucho menor y en los jueces ya el impacto es muy, muy ínfimo. Pero efectivamente yo creo que una buena pregunta la que hace el senador Araya y nosotros la recogemos y vemos cómo se puede resolver. Compartimos que efectivamente uno de los principales temas está en el nombramiento de los jueces, yo eso lo comparto, ¿no? Y no tanto en el caso de la Corte Suprema. Efectivamente, el objetivo de esta reforma, y que de hecho señala acá la Comisión de Venecia, que es de las cosas que más valora, que se cree un consejo de nombramiento que se encargue de los nombramientos judiciales, se realicen mediante un proceso basado en el mérito, es lo central. Cuando no hay mecanismo institucional infalible, pero los mecanismos institucionales pueden perfeccionarse para tender hacia la imparcialidad. Y también compartimos con que la Fiscalía Judicial está teniendo un rediseño y eso es parte también de la reforma. Bueno, ya me refería a lo del calendario. Vamos a preguntarle a la Corporación Administrativa del Poder Judicial respecto a las cargas académicas. Eso lo podemos preguntar vía oficio nosotros. Y en el caso de los nombramientos del resto de los funcionarios, se haría cargo de este otro órgano, que es el órgano de administración de gobierno judicial, para nombrar el resto de los funcionarios y también eso permite cierta división de funciones y separación, que es uno de los objetivos centrales de la reforma. Eso, Presidenta. En el caso de la alta dirección pública, nosotros optamos por un mecanismo que sea un consejo de nombramiento por una razón. Yo lo dije al principio. Los sistemas de nombramiento que hay a nivel comparado tratan de separarse de dos tentaciones o de dos polos, del corporativismo y de la extrema politización. En el caso de alta dirección pública es un consejo que ha sido adecuado para el nombramiento de funcionarios de, tal como lo dice la alta administración pública, y en el caso de nombramientos judiciales creemos que un consejo especialmente para esos efectos
puede ser más pertinente, y un consejo que tenga mayoría judicial, ¿ya? Entendiendo que son personas que van a ejercer la jurisdicción, a diferencia de notarios, archiveros, conservadores, que son auxiliares de la administración de justicia, ¿ya? Ellos no ejercen propiamente tal funciones jurisdiccionales, se asimilan mucho más a un alto directivo público que a un funcionario que ejerce jurisdicción. Y en el caso del ejercicio de la jurisdicción, para atemperar que haya un debido proceso técnico y prime la selección mediante el mérito, se genera este consejo con mayoría judicial, pero no exclusivamente judicial, y el nombramiento sigue quedando como una función de un órgano que tiene legitimidad democrática, siguiendo el largo trayecto de la tradición constitucional chilena al respecto. Gracias, ministro. Muchas gracias a los senadores también. Quiero recordar que hoy día teníamos un segundo tema en la tabla, que era el proyecto que busca crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Me gustaría, ministro, aprovechando que todavía estamos con algunos minutos, que lo pudiéramos ver mañana. Nosotros mañana tenemos el derecho a la ciudad, que ahí vienen 2 invitados, e idealmente, bueno, en realidad está citado para votarlo en general, pero teníamos un segundo proyecto que era el estatuto de, el estatuto de personas, pero me va a decirlo bien, y ese proyecto lo dejaríamos para el lunes. Entonces, me gustaría continuar con el de Gendarmería mañana, no solo porque ya tomamos un acuerdo, además, como comisión a propósito de los últimos hechos, que fueron de público conocimiento, y también por el acuerdo que tenemos con usted, el de Estatuto de Discapacidad. Y ese, insisto, dejaríamos unos minutos, ¿cierto?, para verlo el lunes. Entonces, mañana, bueno, lo del derecho a la ciudad y el de Gendarmería. Podríamos dejarlo en un segundo lugar. Entonces, a propósito de los minutos, son los minutos que quedan por haberse cumplido el objeto de la sesión, si es que alguien no tiene, quiere hacer uso de la palabra por un tema, nada más. Muchas gracias, ministro, a todo el equipo del ministerio, a los senadores presentes y a quienes nos acompañaron. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.